Buen día, mi nombre es Julián Hernández Cortés con matrícula BNL 098712 para la materia de electricidad y magnetismo el día 1 de marzo del 2024. ¿Qué son los circuitos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Los circuitos eléctricos son sistemas que permiten el flujo de corriente eléctrica para alimentar dispositivos y realizar tareas específicas. Están compuestos por componentes como resistencias, condensadores, inductores, fuentes de alimentación y dispositivos de conmutación. La importancia de los circuitos eléctricos en la sociedad moderna es fundamental, ya que son la base de la infraestructura eléctrica que alimenta nuestras casas, empresas, industrias y dispositivos tecnológicos. Sin circuitos eléctricos, no podríamos disfrutar de comodidades básicas como la iluminación, la calefacción, la refrigeración, la comunicación a larga distancia, la informática, la medicina moderna, entre otras. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les puedan dar? Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales en la teoría de circuitos eléctricos que se utilizan para analizar y resolver circuitos complejos. Ley de corrientes de Kirchhoff. La suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Ley de tensiones de Kirchhoff. Esta ley establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo cerrado de un circuito es igual a 0. Dos aplicaciones prácticas. Una sería el análisis de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff se utilizan para analizar y resolver circuitos eléctricos complejos, determinando las corrientes y voltajes en cada componente del circuito. La segunda sería el diseño de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff también se utilizan en el diseño de circuitos eléctricos para garantizar que cumplan con los requisitos de corriente y voltaje necesarios para su correcto funcionamiento. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos que generan una diferencia de potencial eléctrico, tensión, significativamente mayor a la tensión de la red eléctrica convencional. La función principal de las fuentes de alta tensión en los circuitos eléctricos es elevar la tensión de entrada a un nivel adecuado para el funcionamiento de los dispositivos mencionados anteriormente. Esto se logra mediante diferentes técnicas como transformadores de alta frecuencia, multiplicadores de voltaje o generadores de alta tensión. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen varios métodos de análisis de circuitos eléctricos. Algunos de los métodos más comunes incluyen análisis de corriente continua. Se utiliza para analizar circuitos en los que las corrientes y tensiones son constantes en el tiempo, como son los circuitos alimentados por baterías. Se emplean las leyes básicas como las leyes de Kirchhoff y las reglas de los circuitos en serie y paralelo. Existen varios métodos de análisis de circuitos eléctricos. Algunos de los métodos más comunes incluyen análisis de corriente continua. Se utiliza para analizar circuitos en los que las corrientes y tensiones son constantes en el tiempo, como son los circuitos alimentados por baterías. Se emplean las leyes básicas como las leyes de Kirchhoff y las reglas de los circuitos en serie y paralelo. Análisis de estado estable. Se centra en estudiar el comportamiento de un circuito una vez que las variables eléctricas han avanzado con valores constantes. Análisis transitorio. Se utiliza para estudiar el comportamiento de un circuito durante un cambio abrupto en las condiciones. Análisis de frecuencia. Se utiliza para estudiar la respuesta de un circuito a diferentes frecuencias de la señal de entrada. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitador? Los capacitadores o condensadores tienen una amplia variedad de aplicaciones en circuitos eléctricos y electrónicos, debido a su capacidad para almacenar energía en forma de campo eléctrico. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen: los capacitadores o condensadores tienen una amplia variedad de aplicaciones en circuitos eléctricos y electrónicos, debido a su capacidad para almacenar energía en forma de campo eléctrico. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen: filtrado de señales. Los capacitadores se utilizan en circuitos de filtrado para eliminar o atenuar ciertas frecuencias de una señal eléctrica, permitiendo el paso de otras frecuencias. Acoplamiento de señales. Se utiliza para transferir señales entre etapas de un circuito sin permitir que fluya corriente continua, lo que ayuda a mantener el nivel de voltaje de polarización. Temporización y retardo. Los capacitadores se utilizan en circuitos temporizadores y de retardo para controlar el tiempo de operación de los circuitos.
Almacenamiento de energía. Se utilizan como elementos de almacenamiento de energía en circuitos de alimentación interrumpida, UPS, fleches de cámaras, sistemas de energía solar, entre otros. Corrección del factor de potencia. En aplicaciones industriales y comerciales, los capacitadores se utilizan para mejorar el factor de potencia de los circuitos, lo que ayuda a reducir las pérdidas de energía y mejora la eficiencia. Arranque de motores. Los capacitadores se utilizan en circuitos de arranque de motores fonofáticos para proporcionar el desfase necesario para las bobinas y permitir el arranque del motor. Estas son algunas de muchas aplicaciones de los capacitadores en circuitos eléctricos y electrónicos. Su versatilidad y capacidad para almacenar y liberar energía eléctrica los hacen componentes esenciales en una amplia gama de dispositivos y sistemas eléctricos.